Obsesión. Me escribió doña Liliana, que va a venir más temprano. Bueno, Buenas tardes, amigos e internautas de las redes sociales de Proceso Digital y Departamento 19. Les saluda el periodista Ronald Ordóñez y en este espacio para analizar qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Nosotros como medio de comunicación lo decimos categóricamente, el pueblo habló en las urnas, pero al parecer los políticos de nuestro país no lo quieren entender de esa manera. Para analizar un poco del actual panorama que se vive y la actual realidad que se vive en nuestro país, se encuentra en esta sala de redacción el abogado y analista político Germán Leixelar. Bienvenido a esta sala de redacción. Muchas gracias, es un placer acompañarlos. Pues un saludo a toda la audiencia digital, ¿verdad?, que tienen. Feliz año nuevo para todos, feliz Día de Reyes, creo que todavía se vale. Y bueno, lamentando que seguramente los hechos que vamos a tener que comentar no son agradables, pero bueno, esperemos que en un futuro muy cercano esas cosas se logren superar y que empecemos a ver acciones y rutas distintas de país, porque, mire, al final el problema que veo yo es que no se ve la sensatez en la mayoría de las cabezas que tienen las herramientas para darle dirección al país, pero bien, a eso venimos y en eso estamos, así que adelante. Y Partamos de que la población habló en las urnas, convirtió las elecciones del 30 de noviembre en una fiesta cívica, en un grito desesperado por la paz de nuestro país. Eso es lo que ocurrió. El día siguiente a las elecciones, el país amaneció en densa calma. así es. Así amaneció como no habíamos tenido una paz en mucho tiempo en este país. Sin embargo, a raíz de los resultados de los ganadores, quienes resultaron ganadores con el voto popular de la población, que no lo quieren aceptar los políticos, se ha venido dando una serie de hechos que hoy estamos lamentando, con un hecho reciente, con un atentado directo contra la vida de una diputada del Congreso Nacional de la República. Así es. Mire, yo creo que ahí es donde viene la problemática fundamental, lo que decía yo, no vemos las voces sensatas, no vemos que la clase política esté leyendo adecuadamente ese mensaje contundente que usted ya bien señaló de parte de la población. Si valoramos el proceso electoral desde los distintos ángulos que se puede analizar, tenemos que decir, primero que nada, que un proceso electoral es la columna vertebral de la vida democrática del país. Segundo, poder constituido, ¿verdad? Somos una república, tenemos 3 poderes de Estado, hay toda una institucionalidad que debería funcionar, ¿para qué? Para representar ese voto del pueblo, esas necesidades del pueblo, y todos los que hayan sido elegidos, ya sea de manera directa o en elecciones de segundo grado, deben fungir en pro de esa población. Pero ¿qué es lo que sucede? Contrario a lo que usted ve en otros países, cuando vamos a una elección, en otro país la gente va y primero vota a favor de un proyecto, en contra de un proyecto, a favor de la modificación de un proyecto, pero vamos al tema, la gente va, vota y toma una determinación por algo concreto. Nuestro país, lamentablemente, tiene años de estar votando para sacar a lo malo que eligieron hace 4 años, o sea, no votamos por un elemento constructivo, votamos para sacar lo malo que ya teníamos y además, como no tenemos una oferta electoral adecuada, votamos por el menos malo. Entonces, eso genera obviamente toda una cantidad de situaciones como la que estamos describiendo. Pero lo más grave de todo esto es que cuando usted ve un proceso electoral en cualquier país, el voto del pueblo reflejado en esa urna le da un mandato al poder constituido y el poder constituido sigue ese mandato. Aquí no. Aquí el mandato se da porque el pueblo se comporta de manera legítima y ejemplar dando su voto y de inmediato la institucionalidad en manos de esta clase política que, como decimos últimamente, no tiene clase, pero una clase política sin clase, empieza a ver cómo manipula ese resultado, porque cuando los resultados no me gustan a mí,
yo hago lo que sea para modificar, para cambiar. Bueno, calcule la desfachatez a la que hemos llegado. Sea cierto o no sea cierto, estamos claros de que si anda rondando la pregunta en el ambiente es porque alguien lo lanzó, mínimo como globo sonda, de hablar de que van a lograr renuncia para que Luis Redondo entre como diputado, a pesar de que la gente lo abucheó en el momento de la elección. Está claro que la gente no desea, y esta clase política va a venir y va a manipular todo un escenario, va a lograr una renuncia y le va a traer a alguien que a todas luces el pueblo no quiere. Entonces vemos que la lectura que usted tiene tan clara, que yo tengo tan clara y que seguramente la mayoría de las personas que nos ven tienen clara, a los políticos no les queda claro. Por esa razón es que manipulan todo. Y cierro con esto y le doy paso a su siguiente pregunta. Si usted ve todo el proceso electoral, ¿por qué falla? Por la institucionalidad, por las personas que lo manejan, porque los responsables de que tengamos una elección transparente y satisfactoria se dedicaron a torpedear, a boicotear, a no aprobar presupuestos, etc. Y encima tienen mínimo 25 años de debernos reformas electorales que son absolutamente necesarias, con lo cual, ¿qué sucede? Es como que si nosotros 4 que estamos en este momento, en este set, fuéramos a una elección. Su compañero hace fraude, la compañera hace fraude, usted hace fraude y yo hago fraude también. Todos hacemos fraude. Pero resulta, voy a usar a la dama, ¿verdad? Porque es la única aquí, pero siempre nos llevan la ventaja, ¿verdad? Ella no ganó la elección. Entonces de inmediato nosotros 3 nos levantamos ofendidos, porque a pesar del enorme fraude que hicimos, ella hizo mejor fraude que nosotros y eso nos ofende. Y empezamos a despotricar contra el proceso cuando nosotros 4 decidimos que esas eran las reglas del juego. ¿Me explico? Y no estoy diciendo con esto que avalemos eso. Las reglas hay que cambiarlas. Pero hasta este momento, la clase política y los gobernantes han decidido mantenernos con esa regla. Han transcurrido exactamente 9 días desde que hizo la declaratoria oficial las autoridades de nuestro país. Hablamos del Consejo Nacional Electoral en los niveles selectivos de alcaldía y de diputados, y han transcurrido 16 días desde que se declaró a un presidente en nuestro país. Pasando este poco tiempo, y ya hemos visto esta avalancha de posiciones políticas y de polarización en todos los sectores. No solo podemos señalar a un solo sector, en todos los sectores políticos de nuestro país. ¿Se puede aspirar en este momento, según sus análisis, según su experiencia, a una transición ordenada, pacífica y democrática? Habrá que decir, porque hay que recordar cómo se tomó posición, por ejemplo, en el Congreso Nacional, en el actual de la República. Fue totalmente dividido, estropeado y a base de golpes. Hay que recordarnos, no podemos olvidar esas imágenes que nos dejó la toma de posición del actual Congreso de la República. ¿Podemos aspirar los hondureños a una transición en paz, pacífica y democrática? Mire, yo creo que no solo podemos, sino que debemos aspirar a eso, porque de eso se trata la vida democrática. Infortunadamente, y dándole la respuesta en el segundo nivel, ya eso no ocurrió. Esa transición pacífica ya no se dio. Ya tenemos una persona agredida el día de hoy en el Congreso. Ya tenemos a todas luces que la convocatoria que se hizo a la misma hora de colectivos y diputados iba a terminar en una situación de esta naturaleza. Es evidente la forma en que se están manejando todos los procesos de las impugnaciones, la negativa de algunos funcionarios a decir que van a aceptar los resultados. Esa paz, lamentablemente, no la vamos a tener. Sin embargo, la transición se va a dar de una u otra manera, a la fuerza, con convencimiento o sin convencimiento. Al final, el proceso electoral no solo fue ejemplar por efecto del comportamiento de la ciudadanía, sino que incluso fue avalado por los miles de observadores internacionales que vinieron, porque volvemos al punto, y yo creo que es bien importante entenderlo, la legitimidad del proceso existe porque se la da el pueblo hondureño. Todo el cuestionamiento es por el cálculo y el pleito político de los partidos políticos
que no quieren respetar esa voluntad y quieren manipularla a sus propios intereses. Entonces, al final, si bien no vamos a tener esa transición, yo creo que la clase política tiene que sentarse a meditar muy claramente, porque el pueblo hondureño está mostrando una madurez política que la clase política no está mostrando. Y yo creo que esto va a pasar una factura en determinado momento que va a generar aún mayores conflictos en el futuro. Pero lo grave es que cuántas veces vamos a seguir teniendo procesos electorales y gobiernos electos que van a tener un periodo de 4 años que va a pasar al olvido y que va a pasar a la historia sin que pongamos una sola piedra en la ruta del desarrollo del país. Entonces, concluyo con esto. Si bien tenemos todas esas circunstancias, yo creo que esa madurez ciudadana, esa madurez política y electoral que el pueblo hondureño está mostrando, tiene que seguirse consolidando en mejor organización, llámelo cooperativa, llámelo clubs del barrio, llámelo organizaciones civiles, tienen que estar atentas y tienen que estar permanentemente atentos a todas las acciones del poder político, porque está claro que la legitimidad, viene del pueblo hondureño. Y el pueblo hondureño tiene que educar a esa clase política hasta que aprendan que llegan ahí a gobernar para nosotros y no para ellos mismos. ¿Tendríamos este mismo escenario si hubiesen existido reformas electorales a tiempo? Seguramente que no. Vaya, por ejemplo, con solo el hecho de que hubieran aprobado la segunda vuelta, ese conflicto de la legitimidad que se cuestiona entre Salvador Narrala y Tito Asfura no existiría, porque simplemente habríamos tenido que ir a una segunda ronda donde habría salido un ganador con las reglas de una segunda vuelta y no habría ninguna crisis que discutir. Por eso le reitero, la razón por la que estamos en esta crisis es porque esa misma clase política que señala y genera la crisis la generó por no hacer las reformas a tiempo. No podemos negar que nuestra posición geográfica nos hace parte también de una política regional. Y si hablamos ahorita de geopolítica, el mundo se está moviendo después de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, al cual habrá que decir el actual gobierno de Honduras mostró apoyo y sigue mostrando apoyo después de la captura. ¿Cómo puede afectar esto en niveles comerciales, en niveles económicos y de impactos políticos también para nuestro país? Bueno, mire, esa es una muy buena pregunta y yo creo que el razonamiento y la meditación que tenemos que hacer como país es que independientemente de la posición ideológica o de la posición geográfica que tengamos, las consecuencias vienen. El mundo está ahí y se está moviendo con esos intereses. Mire qué interesante. Ocurre lo de Maduro y de inmediato el señor Putin dice, qué barbaridad la que está haciendo Estados Unidos. ¿Y qué dice Putin cuando le critican las cuestiones que está haciendo con los ayatolas en Irán? O cuando alguien opina de su guerra con Ucrania. ¿Ah? Obviamente, cada quien tiene su posición y cada quien tiene su interés. ¿Cuál es el punto? Yo no, como hondureño, yo no puedo decirle que me agrada ver lo que le está pasando al pueblo venezolano, porque más allá de que Estados Unidos incida o no incida, la pregunta es, ¿qué ha dejado el régimen de Maduro? ¿Una ilegalidad resuelta con otra ilegalidad? ¿O una legalidad sustituida por una ilegalidad o viceversa? Llámenlo como quiera, pero al final, ¿sabe qué es lo terrible? Que solamente el pueblo venezolano tiene derecho a decir lo que ha sufrido, lo que está sufriendo y lo que va a seguir sufriendo, porque este conflicto recién empieza. Claro, ¿qué nos toca a nosotros como hondureños? Como dijo usted, hay mucha cercanía. Todo el epicentro que gira alrededor de Venezuela como centro económico y político de lo que era o es el socialismo del siglo XXI va a tener efectos complicados por esa cercanía. La pregunta es, toda esta crisis de la que estamos hablando y esa visión postelectoral y esa visión dentro del Congreso para definir una junta directiva, ¿está siendo analizada con frialdad y con responsabilidad por la clase política? ¿O se han olvidado completamente de que esa marejada viene hacia Honduras y por estar peleándose por un puesto no deciden qué es lo que vamos a hacer para prepararlo para esa marejada que viene? Me explico. Entonces, al final, vuelvo al punto inicial.
no veo yo la coherencia, no veo la sensatez en las decisiones que están tomando, porque al final más les interesa seguir cuidando sus privilegios y sus canonjías que tomar las decisiones que el país necesita para administrar esas consecuencias de estos movimientos geopolíticos, aparte de otro montón de consecuencias, porque en el mundo hay crisis económica, hay crisis de comercio, hay crisis de las fábricas electrónicas, hay crisis de trabajo, y obviamente eso se replica en el país. Pero ¿dónde están las respuestas? ¿Dónde están las soluciones? ¿Dónde están los actos de prevención en esas cosas? Yo no lo veo. ¿Cómo se debe interpretar cuando a través de sus redes sociales diputados, por ejemplo, o autoridades estadounidenses o de otros países dicen, estamos siguiendo lo que está pasando en Honduras? Los ojos del mundo están en Honduras todavía. Las misiones de observación electoral no han cerrado sus informes todavía. ¿Cómo se debe interpretar esos mensajes, muchos plasmados a través de las redes sociales? Habrá que decir, muchos no salen a través de los medios de comunicación a expresarlo, Claro. pero lo dicen de esa manera? ¿Y cuál sería entonces el mensaje a los políticos hondureños? Porque parece que se les olvida que el mundo los está observando en este momento. Claro, es que mire, al final se nos olvida porque tratamos de comportarnos dentro de un esquema en el que decimos que somos una república libre, soberana, independiente y que la autonomía de los pueblos es lo que vale y está siempre ahí. Y estamos de acuerdo que eso es cierto, pero tener autonomía y tener libertad y ser autosuficiente no implica simplemente decirlo. Se lo voy a poner en un ejemplo que yo creo que todos los que nos están viendo el día de hoy lo pueden entender, y todos los que estamos en esta sala. ¿Usted recuerda la primera vez que usted se ganó un dinero importante que lo hacía sentir que tenía capacidad de independencia? ¿Ah? Esos son los países también. Entonces Honduras puede decir lo que quiera, pero la pregunta es, ¿hemos creado la base de productividad que necesitamos para llamarnos independientes realmente? ¿O seguimos dependiendo de remesas? ¿Seguimos dependiendo de la inversión extranjera? ¿Seguimos dependiendo de los elementos críticos de la inversión del exterior y no de nuestras propias fuentes? Mire que es bien interesante, por ejemplo, si hablamos de lo de Venezuela, volviéndolo a tomar, y lo digo solamente para ponerlo en la mesa y que cada quien saque sus conclusiones. Hasta donde yo sé, los estudios geológicos, los estudios científicos, los estudios de desarrollo, la implementación de las plataformas y todo lo que tiene que ver con la explotación del petróleo en Venezuela, lo puso Estados Unidos. En determinado momento, por las deficiencias de esas derechas que han gobernado mal, termina apareciendo Hugo Chávez, que nacionaliza todo, y toda aquella inversión que había hecho Estados Unidos se pierde de la noche a la mañana. ¿Usted cree que Estados Unidos tiene o no derecho de tratar de recuperar su inversión? No digo más, a cada quien que saque sus consecuencias, ¿verdad? Pero al final, ¿qué es lo que le quiero decir? El mundo se mueve alrededor de un montón de intereses y cada quien tiene sus posiciones. Mí, como hondureño, lo que me causa un dolor o que me duele en mi país es ver que a lo largo de muchos años no hemos construido una sociedad sólida, no hemos construido un hondureño que tenga realmente independencia, que tenga realmente criterio. Es bien fácil decir que Trump tuvo injerencia en nuestra elección por un tuit que mandó. ¿Usted cree que ese tuit lo afectó a usted? ¿Lo hizo cambiar su manera de votar? Yo tenía mi decisión. Usted tenía su decisión, entonces vamos al punto. Si tuvo una incidencia, porque la tuvo, no voy a decir que no la tuvo, es porque no tenemos una población sólida, con criterios y pobremente educada, que viene y dice, ok, don Trump dice que está el tema así y así, y las remesas y esto y lo otro, y claro, ahí está ese hilo de dependencia que tenemos, que tiene una incidencia en la decisión del hondureño, pero no significa que Trump esté teniendo una injerencia directa solo porque da una opinión, ¿me explico? Al final, todos van a tener opinión. Y lo otro grave es
que hay quienes van a decir es injerencia y se van a quejar. Hay quienes van a decir no es injerencia y lo van a aplaudir. ¿Y dónde está la decisión nuestra? La independencia nuestra real. Le pongo otro ejemplo. Cuando se dio el tema Venezuela, extracción, secuestro, intervención militar, llámelo como quiera, es un hecho que es terrible y ya lo dije, va, por lo que tiene como consecuencias para el pueblo venezolano. Pero viene la pregunta, yo no sé si usted recuerda que en el año 2009, cuando se dieron esos dolorosos eventos allá con Mercelaya, que había un montón de personas que hoy criticaron la acción de Estados Unidos en Venezuela, que le rogaban a Hillary Clinton que mandaran a los militares para que se llevaran a Michelet y todo, las mismas personas que hoy dicen que está mal, lo pedían porque en ese tiempo les convendría. Entonces, yo creo que no es tan sencillo, es un tema sumamente complejo. Yo creo que al final tenemos que coincidir en que son cosas que quizás no deberían de pasar, pero la realidad es otra. Pasan y siguen pasando por esos malos manejos, por esa falta de coherencia y por esa cantidad de malos gobiernos que se dan a lo largo y ancho de distintos lugares del mundo que terminan en ese tipo de consecuencias. Es lo que les puedo concluir. Finalmente, Sí. ¿qué le espera a este país para los próximos 4 años, tomando en cuenta que la población no entregó un poder total a un partido político? La repartición fue muy general, si bien hay un partido predominante, pero es muy margen pequeño, lo Sí. que obliga a los actores políticos a tener que negociar entre sí para llegar a acuerdos. Es decir, ninguna fuerza política por sí sola podrá tomar determinaciones o decisiones de país. Van a tener que negociar y eso lo decidió el pueblo. Así es. ¿Qué le espera al país? Mire, yo creo que lo que le espera al país, si se siguen comportando de la manera que se siguen comportando, es más crisis, más conflictividad y posiblemente problemas que se van a profundizar aún más. Sin embargo, se lo voy a resumir así porque por lo menos es la opción que yo veo como país. Recuerda que se habló mucho acerca de la oportunidad enorme que se perdió en el gobierno de Carlos Flores de darle al país un desarrollo de infraestructura por lo del huracán Mitch. Bien, ese es un elemento que es cierto, se perdió porque había una cantidad de cooperación internacional y no se utilizó adecuadamente toda esa necesidad porque el país estaba destruido, ¿cierto? Bien. Luego dicen que se perdió una enorme oportunidad cuando en la transición Maduro-Mel Zelaya no se hizo la inversión social que se tenía que hacer con la condonación de la deuda. ¿Sabe qué es lo interesante? Que la primera oportunidad que se perdió es una oportunidad de desarrollo de infraestructura. Eso es cemento, concreto, carreteras, edificios. Eso lo puede hacer cualquiera en cualquier momento si hacemos la cosa bien. Es decir, se perdió esa oportunidad, pero es una oportunidad que la podemos retomar en cualquier momento como hondureños si hacemos una mejor administración. El tema de la deuda externa, pues bien, quizás es más difícil, pero la inversión social se puede realizar. En cualquier momento, si un gobierno genera esa cohesión social de la que estamos hablando, puede generar esa inversión social. Pero siento que en este momento tenemos un rompimiento bien especial. El pueblo hondureño mostró una madurez cívica, democrática y electoral que la clase política no está analizando bien, pero eso me da un quiebre social bien importante en el cual siento que la oportunidad que tenemos en esta ocasión no es ni de dinero ni de cemento, sino que de mente y de pensamiento crítico de una sociedad que está despertando. Entonces yo siento que si el pueblo hondureño sigue cohesionándose en esa dirección y sigue pensando en sus intereses y exige a esta clase política lo que le tiene que exigir en algún momento con una sociedad que esté atenta y empoderada, hasta el político más pintado va a tener que cambiar su conducta o desaparecer del escenario. Entonces sí siento que la oportunidad existe, pero está en manos de la legitimidad real que es el pueblo hondureño realmente, porque aquella frase que a veces suena vacía de que el pueblo unido jamás será vencido, es real. La razón por la que el pueblo nuestro ha sido vencido es porque no ha estado unido. Pero siento que esa unificación
se está dando más allá de los intereses de los políticos que no terminan de interpretar bien todos estos mensajes. Con nosotros esta tarde la abogado y analista político Germán Leicelar. A todos ustedes, gracias por el favor de su atención. Estas y otras entrevistas totalmente disponibles en nuestra plataforma y le extendemos la invitación a que se mantenga totalmente informado del acontecer nacional e internacional a través del www.proceso.hn y por supuesto de toda la temática migratoria a través del www.departamento19.hn. A todos, feliz tarde.